Bienvenidos a Revolución Bíblica, el canal donde la historia, el misterio y lo sobrenatural se encuentran con la palabra de Dios. Hoy les traemos una historia aterradora, una que atraviesa siglos de oscuridad y poder, una historia de condena, traición y justicia divina. En esta ocasión, les narramos la épica caída de uno de los reyes más temidos de la historia bíblica, Herodes el Grande, un hombre cuya ambición y crueldad lo llevaron a desafiar a Dios mismo, pero que en su última hora se enfrentó a un destino mucho más aterrador que cualquier rey podría imaginar. ¿Quién era realmente Herodes? ¿Qué le sucedió cuando la muerte lo alcanzó? ¿Y por qué su final se convirtió en una lección eterna de justicia divina? Hoy responderemos a estas preguntas en una historia que te hará cuestionar el verdadero poder de lo sobrenatural. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete a Revolución Bíblica, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras impactantes narraciones, y comparte este video con todos aquellos que aman los relatos bíblicos y el misterio. Prepárate, porque lo que estás por escuchar cambiará tu forma de ver la historia. No te vayas, la historia de Herodes acaba de comenzar, y lo que descubrirás te dejará sin aliento. La madrugada se cernía sobre Judea, oscura y silenciosa, como si el mismo cielo temiera lo que estaba por suceder. El gran rey Herodes el Grande, un hombre cuyo nombre evocaba poder y terror en cada rincón del Imperio Romano, yacía en su lecho, postrado por una enfermedad tan repentina como incontrolable. Sus días de gobernar con mano de hierro y de construir monumentos impresionantes estaban llegando a su fin, pero el hombre que había hecho temblar a toda una nación no moriría con la paz de los justos. No. Su muerte sería tan trágica como su vida había sido despiadada. Herodes había sido un hombre de muchos rostros. A sus enemigos les ofrecía crueldad y a sus aliados una cortesía sombría. Pero todos sabían que su alma no tenía descanso. Desde que mandó matar a sus propios hijos por temor a perder el poder, la maldición de su gobierno se había ido forjando, como una sombra eterna que lo perseguiría hasta el último de sus días. Durante años había tratado de ocultar el horror de su propio corazón, pero sus ojos ya no podían escapar de los gritos de aquellos que había mandado ejecutar, ni de las visiones aterradoras que se cernían sobre él. El último día de su vida, Herodes despertó en su palacio de Jericó con una sensación extraña, como si algo lo estuviera observando desde las tinieblas. Miró su cuerpo, marcado por la enfermedad, sus extremidades deformadas por la gangrena y un sudor frío recorriéndole la frente. Cada respiración le dolía como si el aire mismo fuera un veneno que lo arrastraba a la muerte. Había tomado vidas, destruido reinos, pero ¿acaso había llegado el momento en que el destino le pediría cuentas? Su mente, confundida por la fiebre, lo transportó a tiempos pasados. El terror lo invadió cuando recordó a los sabios de Oriente que habían predicho la llegada de un niño que acabaría con su reinado. El niño Jesús. Herodes había ordenado la matanza de los inocentes, un acto de desesperación para tratar de detener lo que él creía una amenaza. Pero al final, su esfuerzo fue en vano. El niño había sobrevivido. Y ahora, en su lecho de muerte, Herodes sentía que las sombras de ese niño caían sobre él, como una venganza divina. El viento fuera del palacio comenzó a soplar con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando ante el tormento que Herodes experimentaba. En el aire, un susurro lejano parecía recorrer las tierras de Judea, como un eco de justicia que se hacía cada vez más fuerte, más cercano, más aterrador. El rey luchaba por mantenerse consciente, pero sus ojos empezaban a cerrarse, y con cada parpadeo, los rostros de sus víctimas le aparecían ante él, acusadores. La noche se cerraba sobre él, y algo oscuro se acercaba. Las puertas del palacio crujían en la distancia. La muerte no se presentaba como un descanso, sino como un castigo, una condena que caía sobre un hombre que había creído que su poder era eterno. Herodes intentó hablar, pero su garganta no respondió. Solo una sensación de frío y vacío llenó su ser. El eco de su propia maldad resonaba en su cabeza, como una campana que no dejaba de sonar, acercándose más y más, hasta que sus ojos se cerraron de golpe. Pero no era el fin, algo le esperaba más allá. Y así, el hombre que temió a Dios y a los hombres, al fin, comenzó a enfrentar su destino. El frío de la muerte no fue inmediato. Herodes permaneció en su cama, su cuerpo convulsionando en agonía, pero su alma parecía haber quedado atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. Los ecos de su pasado resonaban con cada respiración que tomaba, como si cada uno de esos suspiros fuera una sentencia más que lo arrastraba aún más lejos de la paz. Mientras tanto,
Las sombras en el palacio se alargaban como si respondieran a su sufrimiento. Los sirvientes que se encontraban cerca temían acercarse. Nadie se atrevía a mirar al rey, a pesar de que sabían que su reinado había terminado. El príncipe Arquelao, hijo de Herodes, ya había comenzado a mover las piezas para tomar el trono. Pero nadie podía sentir alivio, porque incluso en su lecho de muerte, Herodes seguía dominando el ambiente como un espectro que no podía ser despojado de su poder. A medida que la noche avanzaba, un silencio sepulcral cayó sobre el palacio. No se escuchaban ni los murmullos de los sirvientes, ni el susurro del viento fuera de las grandes murallas. El rey estaba solo, pero no podía dejar de sentir que algo lo acechaba, algo mucho más grande que cualquier enemigo humano. De repente, un grito resonó en su mente, un grito desgarrador que le despertó de su letargo. Era el grito de un niño, uno que le había condenado a muerte años atrás. El niño que había sido parte de su locura. El niño que sobrevivió. Herodes lo escuchó como si estuviera a su lado, como si la condena finalmente hubiera llegado para llevarlo a su final. El rey trató de mover sus dedos, pero su cuerpo se había vuelto completamente inmóvil. El miedo se apoderó de su alma, un miedo que nunca había conocido. Aunque ya no podía gobernar con el hierro de su mano, el terror de saber que había cometido un pecado tan grande lo paralizaba. Los rostros de sus víctimas, aquellos niños inocentes que él mismo había mandado asesinar, aparecieron ante él como fantasmas, flotando en la penumbra de la habitación. ¿Por qué, Herodes? Una voz, profunda y grave, le habló desde la oscuridad. ¿Por qué creíste que podías escapar? Herodes intentó gritar, pero las palabras no salían. El miedo lo mantenía atrapado en su cuerpo, como si una fuerza invisible le hubiera robado la voluntad. La visión del niño que había matado, la imagen de aquellos inocentes, se volvió más clara, más intensa. Los ojos del niño lo miraban fijamente, y Herodes sintió un dolor agudo en su pecho, como si cada uno de esos recuerdos le perforara el alma. En ese momento, un ruido extraño comenzó a llenar la habitación, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando alrededor de él. Era un sonido sordo, retumbante, que parecía provenir de todas partes. Herodes intentó mirar, pero todo se volvía borroso, como si una niebla densa lo estuviera envolviendo. La figura del niño seguía allí, observándolo con una intensidad que hacía que el aire se volviera irrespirable. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y una sombra entró. Era una figura encapuchada, con una aura oscura que parecía absorber toda la luz del ambiente. Herodes no podía moverse, pero algo en su interior le decía que esa figura no era humana. La sombra avanzó hacia él, y aunque no podía ver su rostro, el peso de su presencia lo hizo temblar. La figura se inclinó sobre él, y una fría brisa recorrió el cuarto. Herodes cerró los ojos, esperando lo inevitable. La muerte lo había encontrado, pero no de la forma en que pensaba. La figura encapuchada se acercó aún más, hasta quedar a escasos centímetros de Herodes. Un extraño resplandor verde comenzó a emanar de su ser, iluminando la habitación con una luz fantasmal que parecía cortar el aire mismo. La brisa helada que antes lo había acariciado ahora se volvía un viento gélido que quemaba la piel. Herodes, paralizado por el terror, intentó abrir la boca para suplicar, pero no pudo pronunciar una sola palabra. El peso de su culpa lo había callado. «Has vivido en la mentira, Herodes». La figura habló, su voz como un susurro de miles de ecos, resonando en las paredes del palacio. «Has vivido creyendo que tu poder podía evitar la justicia de los cielos». El rey, aunque ya en las garras de la muerte, sentía la condena acercándose cada vez más. El vacío que sentía en su alma se expandió con cada palabra. Era esta la misma justicia que había esquivado durante su vida, un castigo que no le había llegado en forma de hombres, sino en forma de esta presente inmensa y oscura. Los recuerdos de su vida se arremolinaban en su mente. El asesinato de sus propios hijos, los crímenes contra el pueblo de Judea, su paranoia y su terror al niño profetizado. Todo se volvió una espiral de desesperación, un vertiginoso descenso hacia lo irremediable. Herodes intentó, con todas sus fuerzas, recordar algo que lo salvara, algún acto de bondad, algún sacrificio que pudiera redimir su alma. Pero no había nada. Su vida había sido un río de muerte, y ahora su río llegaba a su final. La figura encapuchada levantó una mano, y con un solo gesto, el aire cambió. La habitación, una vez llena de oscuridad y pesadilla, comenzó a iluminarse con una luz fría, que no provenía de ninguna fuente visible. Fue entonces cuando Herodes vio algo que le heló la sangre. Ante él, apareció una visión. Era el niño Jesús,
el mismo niño al que él había intentado destruir. Pero ahora, la figura que tenía delante era diferente, más grande, más poderosa. Has fallado, Herodes. No puedes escapar de lo que has hecho. La voz que salía de la figura del niño no era la de un niño, sino la de algo mucho más grande, algo más antiguo, más aterrador. Una voz que resonaba en los rincones del universo, que traía consigo la justicia y la venganza. Herodes intentó moverse, intentar escapar, pero sus manos no respondían. Sus piernas estaban completamente inmóviles. El frío se intensificaba, y la figura del niño avanzó hacia él, sus ojos fijos en el alma del rey. Este es el precio de tus pecados. Continuó la figura. No hay forma de escapar. De repente, Herodes vio cómo su propio cuerpo comenzaba a descomponerse. No era solo la gangrena que lo había consumido, sino algo más profundo, algo que se extendía desde el interior de su ser. Su carne se desmoronaba en pedazos, como si la misma muerte le estuviera arrancando cada parte de él, mientras la figura lo observaba impasible. El sufrimiento de su cuerpo era indescriptible, pero no era nada comparado con lo que sentía en su alma. La figura del niño levantó nuevamente la mano, y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor, como un trueno que retumbaba desde las entrañas del planeta. La muerte de Herodes no sería solo una desaparición, sino una condena eterna, una que lo arrastraría al abismo. El aire en la habitación de Herodes se volvía cada vez más denso, como si la misma atmósfera estuviera absorbiendo el calor de su cuerpo. El frío lo atravesaba como una lanza invisible, y su alma parecía estar en un tormento eterno. La figura del niño, ahora casi imponente, se mantenía frente a él, sus ojos fijos en los de Herodes, penetrantes, acusadores. Herodes intentó gritar, pero su garganta se cerró como si fuera un pozo sin fondo, y su voz fue silenciada por el peso de su culpa. Cada momento que pasaba, la realidad se distorsionaba, como si el mismo tiempo dejara de existir y lo arrastrara a una oscuridad insondable. Los gritos de aquellos que había asesinado, las madres, los hijos, los inocentes de Judea, resonaban en su mente, un coro de condenados que lo perseguían sin descanso. «No puedo», gritó Herodes en su mente, suplicando por alguna forma de redención, alguna salida. «Yo soy el rey. Yo controlaba todo». Pero la figura del niño le sonrió, una sonrisa que no era de bondad, sino de sabiduría antigua. ¿Qué es el poder, Herodes, cuando no puedes controlar tu propio destino? ¿Qué es el reinado cuando tu alma está perdida? Las palabras de la figura le atravesaron el corazón como una espada, y Herodes sintió una vergüenza indescriptible. Ya no era el rey que controlaba a los demás, sino un hombre totalmente impotente ante el juicio divino que lo reclamaba. Por fin, comprendió que su reinado no había sido más que una ilusión, un frágil castillo de arena que el tiempo había destruido sin esfuerzo. De repente, las visiones de su vida pasaron ante sus ojos. Vio a sus hijos muertos, su familia desgarrada por sus propias manos, la masacre de los inocentes. Vio la desesperación en los ojos de aquellos que había destruido, la tristeza, el horror. Vio a aquellos que había temido, a aquellos que había tratado de eliminar con su poder. El niño Jesús apareció una vez más, rodeado de una luz celestial que parecía consumir toda la oscuridad en la que Herodes estaba atrapado. La visión se intensificó, y Herodes ya no pudo soportarlo. La luz que emanaba de la figura era tan brillante que le quemaba los ojos, como si la misma justicia divina lo estuviera consumiendo. Su cuerpo, ya roto y marchito, comenzó a arder y el dolor era insoportable. Sentía como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, como si cada pecado cometido durante su vida le fuera quitado la fuerza, dejándolo vacío, despojado de todo lo que alguna vez fue. Y entonces, en un último momento de desesperación, Herodes vio lo peor. No era solo la muerte lo que lo esperaba, sino el eterno castigo. Su alma, atormentada por sus propios actos, era arrastrada hacia el abismo, sin esperanza de redención. La figura del niño ya no estaba, pero su voz seguía resonando en los rincones de su mente. Este es tu destino, Herodes. Tu muerte no es el fin, es solo el comienzo de tu condena. Herodes ya no era capaz de pensar, ni de sentir. Su cuerpo ya no existía. Solo quedaba la oscuridad, un vacío eterno. La luz, el castigo, la justicia divina lo habían consumido por completo. En el abismo donde Herodes yacía, no existía tiempo ni espacio. Solo un vacío eterno, tan profundo como el océano sin fondo, donde las almas perdidas se disuelven en la desesperación. Allí, sin la esperanza de un respiro, el rey caía, despojado de su poder y su humanidad.
Las sombras a su alrededor parecían susurrar los ecos de sus actos, recordándole cada pecado, cada muerte, cada decisión que lo había arrastrado hasta ese preciso instante. Pero lo peor aún estaba por llegar. En esa oscuridad infinita, Herodes comenzó a escuchar voces. No eran voces humanas, sino ecos del más allá, susurros de almas atormentadas, condenadas como él. Sentía como sus recuerdos lo abrumaban, como su conciencia se desmoronaba bajo el peso de la culpa que lo perseguía. El dolor físico de su enfermedad y la agonía de su alma se mezclaban en un tormento indescriptible, donde la esperanza había sido desterrada, y la única compañía que le quedaba era el remordimiento. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio del abismo. Era un grito lleno de sufrimiento, de desesperación. Herodes intentó gritar, pero su boca no respondía. No había escape. La condena era suya, y ninguna plegaria, ninguna súplica podría salvarlo ahora. Las imágenes de su vida volvieron a su mente, más vívidas que nunca. Vio la masacre de los inocentes, la muerte de su familia, la destrucción de su propia alma. Vio, una vez más, a aquel niño que había tratado de eliminar, esa figura divina que, en su desesperación, se le había presentado como la verdadera justicia. Y ahora entendía, con una claridad dolorosa, que no había escape de la venganza de Dios. En ese instante, Herodes comprendió que su muerte no era más que el inicio de su castigo eterno. La justicia divina había llegado para reclamar lo que le pertenecía. Pero lo que no sabía era que su historia, aunque se extinguiera en la oscuridad, seguiría resonando en los corazones de aquellos que lo recordaran. El nombre de Herodes, el tirano, el asesino, el rey que trató de desafiar la voluntad de Dios, sería recordado por siglos, no por su poder, sino por la lección que dejó tras su trágico final. Y así, la historia de Herodes el Grande llegó a su fin, pero el eco de su caída resonó en los rincones del tiempo, un recordatorio de que el poder humano, por más absoluto que sea, no puede desafiar la justicia de lo divino. La oscuridad lo envolvió, y el rey que una vez gobernó con mano de hierro y temió a un niño, ya no existía.